eso, no empiezan las vacaciones, hoy empieza la pasión de Cristo. Hoy empieza el sentido y el propósito de la venida de Jesús a esta tierra. Hoy empieza cuando un hombre voluntariamente decide entrar a una ciudad, es aclamado como rey y empieza la última semana más dura de su vida. El Viernes Santo no es para irnos de fiesta, que está bien. Las vacaciones de Semana Santa están bien. Pero cuando estés de vacaciones, acuérdate lo que estás celebrando. Acuérdate que esas vacaciones son gracias a que un hombre decidió, un hombre, el Hijo de Dios, decidió hacerse hombre, decidió venir, decidió morir, te dio salvación y de pilón te regaló una semana de vacaciones. Ese es el propósito de la Semana Santa. A veces, a mí me hace gracia, ¿verdad? A veces nos proclamamos ateos, pero qué bien cuando llega el Jueves Santo y el Viernes Santo y el Sábado Santo y el Lunes Santo, ¿verdad? Primer día de Pascua, ¿no? Sabéis, hoy empieza un tiempo que cambió el curso de la historia. El acontecimiento más importante jamás vivido. No hay nada en toda la historia de la humanidad que se pueda comparar a la vida, obra y muerte de Jesucristo. No hay nada, nada que pueda igualar. Hace un momento cantábamos sobrenatural. Fue algo sobrenatural. Amén. Y en esta mañana, antes de comenzar el servicio, yo quiero pedirles a Felipe y a Vanessa que pasen por aquí, delante de la iglesia. Y me gusta. Veo que las fallas han hecho mella en el sueño de algunos, ¿no? La verdad que anoche costó dormir, ¿eh? Pero bueno, gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿estáis contentos o no? Yo dije el viernes que hoy había que venir contentos. Siempre hay que venir contentos a la iglesia, ¿vale? Pero hoy había que venir más contentos. Porque hoy en día, hoy, se conmemora la entrada de Jesús. La entrada triunfal a Jerusalén. Cuando la gente decía, Hosana, Hosana, Hosana. Nunca antes nadie había suscitado esos gritos. Y yo en esta mañana quiero hablarte simplemente, y le he puesto así el título de la predicación, simplemente Jesús. Simplemente Jesús. Vamos a estar hablando un ratito de Jesús. El viernes hablaremos de su muerte, de su crucifixión, del final de su vida. El domingo estaremos celebrando su resurrección, aleluya, amén. Por eso estamos aquí, porque Jesús murió, sí, pero resucitó. Y eso es lo que es la base o la columna de la fe cristiana. Mira, la vida de Jesús a veces pensamos que se inició en un pueblo llamado Belén. Pero eso no es así, porque Jesús siempre ha existido. La vida natural de Jesús sí empezó en Belén, pero Jesús no. La deidad de Jesús siempre había existido. La Biblia dice en Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. En Juan 1:1 nos dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Se refiere a Jesús como la palabra, como al verbo de vida. Se refiere a Jesús como esa palabra que después en el versículo 14 nos dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. La palabra era con Dios, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y ese verbo en un momento determinado se hace carne. Y viene a vivir entre nosotros. Esto es brutal. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Amén. Aquí lo que está diciendo es que Dios decidió tomar forma de hombre y caminar entre nosotros. Caminar entre tú, entre ti, entre tú y yo. Jesús es el creador, Jesús es el diseñador del universo y Jesús es la misma imagen del Dios Padre. En Colosenses 1:15
la Biblia nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda creación. Estoy leyendo otra versión, ¿vale? Que es un poco más clara. Es supremo sobre toda creación. Mira, los que vieron a Jesús, vieron la imagen visible de Dios. Aquí hay un poquito de suficacia, ¿verdad? Porque parece ser que la gente se empeña en ponerle cara a Jesús, ¿o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo en esto o no? ¿Estáis ahí? Sí. Vale. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Sí. ¿Sí o no? La gente, algunos pintan a Jesús con el pelo largo, otros con barba, otros hacen estampitas, pero la Biblia no nos describe el rostro de Jesús. Es más, yo personalmente, aquí hay maestros de institutos bíblicos, pero yo personalmente tengo mis pequeñas dudas en que Jesús llevara el pelo largo. Porque en aquel tiempo los únicos que llevaban el pelo largo eran los nazareos. Pero estos no bebían vino y Jesús bebió vino. Estos no tocaban leprosos y Jesús tocó leprosos. Estos no tocaban cosas inmundas y Jesús tocó cosas inmundas. Por lo tanto, no era común que un hombre llevara el cabello largo si no era nazareo, si no había hecho... Por eso Sansón, ¿os acordáis de la historia de Sansón? Por eso Sansón jugó con Dalila y al final le cortó el cabello y perdió todo el poder que Dios había depositado en él. Yo personalmente tengo mis dudas sobre esto, pero bueno, no tengo ningún problema, ¿no? En que si quieres creer que Jesús lleva el pelo largo, pues lleva el pelo largo, no pasa nada, ¿no? Pero te quiero decir que la gente trata de ponerle un rostro a Jesús, pero realmente no hay ningún retrato. No hay nada en la Biblia que nos diga, pues Jesús era un hombre de tez oscura, con nariz aguileña, con ojos negros brillantes, con unos pectorales tipo, no sé, Schwarzenegger, de 2 metros. No hay nada. ¿Os habéis dado cuenta de esto o no? No hay nada. No hay ningún rasgo físico de Jesús. No nos dice si era rubio, si era moreno, si tenía ojos azules, ojos claros. No hay nada. El hombre parece que necesitara, ¿no? Y está bien, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Personas que necesitamos ver este rostro. Pero ¿sabes qué? La realidad es que los únicos que supieron cómo fue Jesús fue aquellos que le vieron en aquel tiempo. Aquellos que caminaron con él. Pablo también tuvo ese privilegio. Pablo conoció a Jesús en su cuerpo resucitado. Después de su resurrección, Pablo tuvo un encuentro con Jesús. En Hechos 22:14 dice, después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Igual que Pablo tuvo ese encuentro, iglesia, nosotros también podemos tener ese encuentro con Jesús. Podemos tener un encuentro con el Jesús resucitado. ¿Amén? ¿Esto nos llena de alegría? Amén. A mí me llena de alegría. A mí me, mira, solamente entender que me he encontrado con un Dios vivo y no un Dios muerto ya me llena de alegría. Porque un Dios muerto no puede hacer nada. ¿Para qué quieres un Dios muerto? ¿Para nada? Yo me alegro de que tengo un Dios vivo. Y como hemos declarado, es, el que fue, el que es y quién vendrá. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Los milagros que hizo, los sigue haciendo y los hará. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo fue creado por Él y para Él. No hay nada fuera de Él. Y esto es algo que nos tiene que llenar de alegría. Esto es algo que tenemos que tener presente. Mirad, no hemos creído en cualquier cosa. Hemos creído en el único Dios viviente. No es cualquier Dios. No es cualquier... ¡Ay! No. Esto es serio. Has creído en un hombre que alteró el curso de la historia. Fíjate que la historia que tú y yo tenemos se divide antes de Cristo y después de Cristo. Fíjate si fue importante. La venida de Jesús. De qué manera impactó Jesús a esta sociedad. Nosotros en oración, en adoración, en tiempos de intimidad,
podemos conocer a Jesús. Por eso, cuando yo vengo a las reuniones de oración y veo pocas personas, a mí me duele el corazón. Porque no hay otra manera de poder acercarte a Dios si no es orando, si no es buscando su rostro, si no es adorándole. No hay otra forma. Y me duele porque todos tenemos necesidades, todos tenemos situaciones difíciles. Y sin embargo, ¿cuánto nos cuesta doblar nuestra rodilla delante de Dios? Pero debemos de entender que en esos tiempos de intimidad nosotros podemos acercarnos a Dios. Su vida no se inicia cuando nace en la tierra. Él siempre ha existido. Por medio de Él Dios creó todas las cosas. En Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas. Es más, Jesús es lo que mantiene unida a la creación de Dios. Jesús podríamos decir que es el pegamento que mantiene la armonía en la creación de Dios. Para que este universo funcione a la perfección, necesitamos a Jesús. Por eso el mundo, por eso la sociedad necesita a Jesús, aunque ellos no lo sepan. Tú te has parado a pensar, que si el mundo se rigiera, no te voy a decir por las 10 normas de conducta que Jesús dejó, ni te voy a decir por las bienaventuranzas, que son las normas morales y éticas, el sermón del monte, por los que nosotros, bienaventurados los pacificadores. No te voy a hablar ya de todas estas cosas, pero mira, si solamente el mundo de ahí, la sociedad de hoy en día, se rigiera por amor al prójimo, por no codiciar, por no envidiar y por no robar, otro gallo nos cantaría, ¿o no? Solo 4. Solo 4. El mundo necesita vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Lo que pasa es que no lo entiende. Pero cuando Jesús entra en medio de la sociedad, cuando Jesús irrumpe, ¿qué pasó? ¿Tú te acuerdas cuando Jesús entró en tu vida o no? ¿Te acuerdas? ¿O se te ha olvidado? ¿Tú te acuerdas o no? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo del día exacto en el que Jesús llegó a mi corazón. Exacto. El día en que Él, ¡paz!, tocó mi vida. Y cuando Jesús llegó a tu vida y comenzaste a vivir bajo sus principios, ¿qué sucedió? ¿Ha habido algún cambio o no? ¿Habéis cambiado o no? Amén. ¿O sois los mismos? ¿Sois los mismos que cuando conocisteis a Jesús? Hemos cambiado, ¿verdad? Cuando decidimos meter los principios de Jesús en nuestra vida, cuando decidimos dejar que Jesús trabajara en nosotros, nuestra vida comenzó a cambiar. Aunque tú imagínate, si todo el mundo dejara que Jesús trabajara en sus corazones, sería impresionante. Sería algo que nunca antes hayamos visto. En Colosenses 1:17 nos dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Desde el 1 al 15 al 18 voy a repetir todos los versículos que he dicho para que veáis que llevan una correlación, están en la Biblia. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo, está por encima de toda la creación. Porque por medio de Él creó Dios todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz
con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Jesús en la cruz. ¿Y sabes qué? Precisamente por eso es tan importante la Semana Santa. Precisamente por eso es tan importante. Y no vamos a caer en rito, ¿verdad? Esto no son rituales. No somos una iglesia, la iglesia evangélica que viva por ritos, pero esto es importante. Igual que celebramos los bautismos, igual que celebramos la cena del Señor, debemos de entender qué pasó. Mira, yo conocí a Jesús y acepté a Jesús un día, pero casi me convertí un año después. Yo lo había aceptado, pero no me había convertido a Él. El día que yo empecé a entender la cruz, empecé a convertirme a Jesús. El día que yo empecé a entender lo que había pasado en ese madero, ese día mi vida empezó a cambiar. Por eso es tan importante. Mira, lo que estamos celebrando fue que la sangre que Jesús derramó en ese madero, la sangre que Jesús soltó en ese madero, es la que reconcilia con Dios y trajo salvación al cielo y la tierra. ¡Wow! ¿Es importante o no? ¿Creéis que es importante o no? Amén. Pero nosotros tenemos que recibir ese regalo de la salvación. Pero si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, tú y yo no podríamos ser salvos. No tendríamos salvación. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, no existirían los milagros. Esto es tremendo. Por eso no podemos sacar la cruz de en medio de las iglesias. Por eso no podemos sacar la cruz de en medio de nuestro evangelio. Porque todo gira alrededor de la cruz. Lo que Él hizo ahí, su muerte, su sangre, fue la que reconcilió a una humanidad perdida con Dios. Y me gustaría que antes de meter la pata, cada uno de nosotros pensáramos un poquito más en esto. ¿Sabes? Quizá te digan que no vales nada. Mentira. Vales la sangre del Hijo de Dios. Quizá te digan que no eres nadie. Mentira. Eres un hijo de Dios. Amén. Quizá te digan que no tienes futuro. Mentira. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para que lo hagan. No te puedes ni imaginar dónde Dios te puede llevar. Pero necesitamos entender lo que sucedió. Necesitamos vivir nuestra vida de acuerdo al precio que se pagó por ella. No podemos sacar, no podemos menospreciar. Ah, no, sí, a la Semana Santa. Ay, mira, qué buena gente era Jesús que murió por ti. Pero ¿cómo que qué buena gente que era Jesús que murió por ti? ¿Pero tú entiendes lo que estás diciendo? ¿Qué necesidad tenía Jesús de caminar entre tú? ¿Qué necesidad? Él estaba en el cielo, los angelitos, los ¡ay, ay, aleluya! ¿Qué necesidad tenía Él? ¿Tú lo harías? Si tú ahora tuvieras una mansión y 2 Ferraris en la puerta y 700 sirvientas y no sabes ni el número de habitaciones, ¿tú dejarías todo eso para irte a África a predicar el Evangelio? ¿Lo dejarías o no? Pues si a ti te costaría, imagínate dejar el cielo. Imagínate dejar la gloria de Dios. Imagínate hacerte pecado cuando tú no eres pecado. Imagínate el precio. Si nosotros a veces somos incapaces de dejar nuestra cama para venir al culto porque tenemos sueño. Imagínate el precio que Jesús pagó. Y no dijo, ay Padre, unos añitos más, va, porfa, venga. Déjame 3 añitos más, que no quiero morir aún. Ahora que estoy empezando a disfrutar, ahora que soy famoso. Ya la gente me sigue. Ahora estoy obteniendo fama. Ahora ya no soy un don nadie. Ya he levantado muertos. Me siguen multitudes. ¿Ahora quieres que muera? Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y quiera Dios que entendamos
Porque ¿sabes qué? Cuando tú entiendes esto, yo no te voy a decir que no peques, porque aquí no hay justo ni uno, pero se te va a hacer más difícil. Cuando tú entiendes esto, se te va a hacer mucho más difícil comprometer tu alma. Mucho más difícil. Porque vas a entender que Dios dio su vida por ti. Y eso cambia. Y claro que metemos la pata, yo el primero. Yo fallo más que una escopeta feria, ¿eh? Yo el primero. Yo el primero. Pero te puedo decir que no lo hago premeditadamente ni con alevosía. Tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que entender esa cruz. El Antiguo Testamento afirma en el Salmo 2.7 la divinidad de Jesús. Él dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y el salmista aquí de una manera profética habla de Jesús, aunque en esa época no se sabía nada de un Dios trino. Pero aquí proféticamente está declarando la Trinidad, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Proverbios 34 nos dice: ¿quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Dime si lo sabes. También Salomón está reflexionando sobre Jesús. ¿Quién es su nombre? ¿Quién es el nombre de su Hijo? Todos los que hemos recibido a Jesús somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos habéis recibido aquí a Cristo? ¿Cuántos? Levantad las manos. Los que no, no vayáis sin hacerlo esta mañana. ¿Cuántos habéis decidido a Jesús? ¿Habéis recibido a Jesús en vuestro corazón? Porque si lo has recibido, entonces eres un hijo o una hija de Dios. Amén. No eres cualquier cosa. Eres un hijo o una hija de Dios. Juan 3:16 nos dice: porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Después de su bautismo, Dios dijo: este es mi Hijo amado. En Juan 10:30, Jesús mismo reconoce su divinidad. Dice: el Padre y yo somos uno. En Juan 17:5 nos dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo, fíjate, antes de que el mundo existiera. ¡Wow! Pero ¿sabes qué? Lo increíble de todo esto, lo realmente impactante de todo esto, es que Jesús quiso caminar entre nosotros. Eso es lo que realmente impacta, que Jesús quisiera y sigue caminando entre nosotros. Desde su trono eterno nos miró, allí en el cielo, y vio nuestro dolor, vio nuestro desierto, vio a su creación perdida en el egoísmo, en la tristeza, en la enfermedad, en las peleas, en la indiferencia, en la depravación. Y Él decide. Él vio y Él decide venir en primer lugar para salvarnos, pero también para experimentar nuestra humanidad. De eso estuvimos hablando hace unos viernes. No solamente vino para salvarnos, Él vino para experimentar nuestra humanidad. Entre nosotros quiso caminar y lo hizo buscando al más necesitado. ¿Sabes qué? Hasta tuvo tiempo de abrazar a un leproso. Hasta tuvo tiempo de sanar a un ciego o resucitar a un muerto. Jesús decidió caminar en nosotros y decidió experimentar nuestra humanidad. ¿Tú sabes por qué Jesús te entiende? ¿Te lo has preguntado alguna vez o no? ¿Tú sabes por qué Jesús te entiende cuando tienes hambre? Porque Él tuvo hambre. ¿Sabes por qué entiende cuando eres traicionado? Porque fue traicionado. ¿Sabes por qué entiende cuando te sientes condenado por el pecado? Porque Él cargó tu pecado. ¿Sabes por qué entiendes cuando lloras? Porque Él lloró.
Él necesitaba sentir lo que tú y yo sentimos para poder consolarnos. Fíjate qué cosa tan tremenda. Y no se le ocurrió otra cosa que hacerse hombre. Nacer de una mujer y vivir entre nosotros. Entonces la palabra en Juan 1:14 dice, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y estaba, fíjate, estaba lleno de amor inagotable. El amor de Dios nunca deja de ser. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Cuando Jesús vio la necesidad humana, decidió hacerse hombre. En Filipenses 2:6 dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció, fíjate, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Wow. ¿Tú sabes que la muerte en la cruz era la muerte más baja a la que un ser humano podía ser condenado? En la cruz solamente morían los ladrones, los asesinos, los criminales. Era lo más humillante que a nadie le pudiera pasar. No era que te metieran preso, no. Era que te exhibieran. Cuando veían una cruz, todo el mundo sabía lo que eras. Y ahí decidió morir el Hijo de Dios. ¿Esto no te mueve el corazón? ¿No te lo mueve? Creo que debería de hacerlo. Y creo que deberíamos de quebrantarnos ante el poder de Jesús. Esto es tremendo. Yo he visto a mucha gente decir, yo moriría por mis hijos, ¿verdad? Eso lo hemos dicho, ¿no? Algunos, ¿no? ¿Verdad? Por Dios quiera que nunca tengas que demostrarlo. Porque a lo mejor no eres capaz de hacerlo. O yo moriría por esto. Ojalá Dios quiera que nunca tengas que demostrar esas cosas. Yo lo he dicho muchas veces, si ahora entran aquí 4 con 4 metralletas de Lisi y dijeran, a ver, ¿quién es aquí cristiano? Ah, no, yo estaba de visita. Ay, mira, qué esto tan bonito. Y dije, voy a darme una vuelta. ¿Yo cristiano? ¿Qué dice? No. Alá es grande y Mahoma es su profeta. Vamos, que no se te pase por la cabeza. Los cristianos es ese que está predicando, ese es el pastor. A veces nos reímos, pero no pasa eso, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando te dicen en tu trabajo, ¿eres cristiano? ¿O qué pasa cuando te dice tu vecina, ¿eres cristiano? O en el colegio, ¿sois cristianos? Bueno, vamos a la iglesia. Pero porque mi mamá nos obliga. No porque queramos estar aquí. No hace falta ser tan drásticos para negar a Jesús. No hace falta. Pero deberíamos de entender esto. ¿Qué hizo Dios por ti? Él decidió caminar. Fíjate, antes de darse a conocer, antes de darse a conocer Jesús, la gente seguía a Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan el Bautista vino a prepararle el camino. Sin embargo, cuando Jesús irrumpe en escena, después del bautismo de Jesús, cuando Jesús aparece, la gente deja de seguir a Juan y empieza a seguir a Jesús. El mismo Juan lo dijo, yo solamente anuncio a uno del que no soy digno de atarle ni los cordones de los zapatos. Yo no soy el que tenéis que seguir, yo estoy preparando el camino para uno mayor que mí, mayor que yo. ¿Y sabes qué? Si yo tengo que elegir entre seguir a Jesús o a Justin Bieber, lo tengo muy claro. Si yo tengo que elegir entre seguir a Jesús o a Carlos Slim, lo sigo teniendo muy claro. O a Macio Ortega, que ese es español y es el dueño de Zara, ¿no? Que se tiene más que más. Lo tengo muy claro.
Si tengo que seguir a Jesús o a Beyoncé, lo sigo teniendo claro. Con Bruce Springsteen dudo. Ah, no, es broma. Si tengo que elegir entre seguir a Jesús o seguir a las personas más influyentes o a los modelos más influyentes, sigo quedándome con Jesús porque no hay nadie más influyente que Jesús. ¡Nadie! No hay nadie que hiciera esto. Nadie. Así que tengo muy claro a quién tengo que seguir. ¿Y tú a quién eliges? ¿A tu novia? ¿Al trabajo? ¿Al dinero? ¿A las telenovelas? ¿A quién eliges tú? ¿A quién vas a elegir tú? Jesús es el creador y diseñador del universo. Es el que todo lo sabe. Es el que está sobre todas las naciones y sobre todos los reinos. Él es eterno, Él es para siempre. Por eso, sin pensarlo, los discípulos abandonaron todo por seguirle, las 24 horas del día, durante casi 3 años, siguiéndole a todos los lados. La Biblia dice que dejaron todo. Todo. Sus casas, sus trabajos, su comodidad. Y eso que Jesús se lo decía, porque Jesús no engañaba a nadie, Decía, mira, vosotros tendréis cama, pero el Hijo del Hombre no tendrá una piedra para descotar la cabeza. O sea, Jesús no los engañaba, No decía, véngase conmigo, que todo está claro, no. Jesús le decía, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz. Deja que a los muertos se entierren. Jesús era muy claro hablando. Pero aún así, ¿qué vería esta gente en Jesús para dejarlo todo? Hubo un hombre, Mateo, que dejó su estatus, dejó su posición social y devolvió todo lo que había robado. ¿Qué vería este hombre? O un hombre como Zaqueo. ¿Qué vería un hombre subido en un árbol? ¿Qué vería en los ojos de Jesús? ¿Qué vería en esa mirada para ser transformado? ¿Qué vería? O un hombre como Pablo, que iba matando cristianos. ¿Qué vería? Yo te pregunto, ¿hemos visto lo mismo nosotros? ¿Hemos visto eso en nuestras vidas? ¿Eso que nos ha impactado tanto, que nos ha hecho dejar todo? Quiera Dios que nos encontremos con ese Jesús y entendamos de verdad que todo es por Él y para Él. Pedro vio sus milagros. Pedro vio su divinidad. Pedro era tela, Este se identifica mucho con nosotros. Pedro un día hablaba de Dios y a los 3 minutos lo negaba. Pedro era tremendo. Pero ¿sabes qué? Pedro vio sus milagros. Pedro vio su divinidad. Pedro vio su poder. Pedro vio su amor. Pedro vio su sabiduría. Pedro lo vio echar fuera demonios. Pedro caminaba con él, era íntimo de Jesús. Por eso en una ocasión, Pedro cayó de rodillas delante de él en Lucas 5:8 y dijo, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Cuando Pedro entendió en toda la extensión de la palabra quién era Jesús, cayó de rodillas. Cayó de rodillas. También cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién creía que era Él, Pedro contestó en Mateo 16:15 al 16, Él dijo, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía una revelación fresca de quién era Jesús. Pero Pedro también vio su humanidad. Pedro lo vio llorar cuando murió Lázaro, lo vio llorar cuando llegó a Jerusalén, lo vio llorar cuando murió Juan el Bautista, lo vio comer, lo vio divertirse, lo vio enojado,
lo vio cansado, lo vio frustrado, pero también lo vio levantándose temprano a orar. Y esta fue la humanidad de Jesús. Pedro conoció el lado divino de Jesús, pero también conoció el lado humano de Jesús. Pedro lo vio adorar, lo vio predicar. Pedro fue confrontado por Jesús unos instantes después de decir esta declaración. Le dijo: aléjate de mí. Pedro también fue confrontado por Jesús. Pedro fue... Pedro disfrutó de momentos únicos con él. Pero ¿sabes qué? Pedro vio toda su humanidad, pero sin pecado. Y esa fue la mejor experiencia que Pedro pudo ver. Jesús hecho hombre caminando entre nosotros. Para conocernos, para entendernos, para enseñarnos, para confrontarnos, para sanar a los enfermos, para abrazar a los desamparados, para darle una herencia al pobre. Pero también para servirnos. Y yo estoy seguro que muchas cosas impactaron a Pedro. Él vio... Yo no me imagino ni lo que tenía que ser ver a Jesús. ¿Tú te imaginas? Yo a veces intento trasladarme, ¿no? Yo cuando leo la Biblia soy alguien que me meto en las historias de la Biblia, ¿no? Pero yo no consigo imaginarme lo que sería estar sentado comiéndome un pescadillo con Jesús. No consigo imaginarme lo que sería ver a un hombre, ver al Hijo de Dios caminando. Yo es que no me lo puedo imaginar. O sea, ¿qué sentiría la gente? Porque ahora escuchamos su palabra y tenemos convicción por su Espíritu Santo, pero no lo vemos físicamente. Sería brutal. Imagínate un hombre predicando al Hijo y toda la ladera llena de gente, ¿no? Y aquí multiplicando panes y peces. ¡Guau! ¿No? Sería alucinante. Pedro vio todo esto, pero ¿sabes qué? Mira, él vio a Jesús, y yo estoy terminando con esto. Mira, él vio a Jesús, el Hijo de Dios, el Creador, como hemos visto, el diseñador del universo, el Rey de Reyes. ¿Y sabes lo que hace? Que de repente se arrodilla delante de Pedro y empieza a lavarle los pies. ¿Habría prueba más grande de humildad? ¡Wow! Empieza a lavarle los pies. Y yo creo que Pedro fliparía y diría: ¿pero qué está haciendo? Soy yo el que tendría que lavarte los pies a ti. ¿Pero qué estás haciendo? Pero si eres el Hijo de Dios, si eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Dios encarnado, eres el que ha levantado muertos, ¿qué haces? Y creo que eso fue lo que verdaderamente impactó a Pedro. La humildad que Jesús tenía. El viernes escuchábamos que hace muchos años, un tal día como hoy, un hombre decidió entrar en una ciudad, montar un pollino, ni tan siquiera un burro, era la cría de un burro. Montaban un pollino, cuando hubiera sido digno de recibir los más grandes honores de un rey, ¿no? ¿O no? Tú fíjate cómo recibimos a la selección española cuando ganó el Mundial. ¿No? Impresionante, ¿no? Brutal. Fiesta nacional, ¿no? O imagínate cómo recibió aquí en Valencia cuando vino el Papa. Oh, ¡que viene el Papa! Oh, el Papa. ¡Que viene el Papa! Y toda la ciudad ahí con yo me acuerdo cuando vino el Papa. Impresionante, Valencia. Policías por todos lados, todo cortado, un infierno. Y de repente
el Hijo de Dios me entra en una ciudad a montar un burro. ¿Qué me he perdido, Jesús? ¿Qué nos hemos perdido, Iglesia? A veces queremos ir a predicar a otras iglesias y que nos reciban en limusinas, nos paguen aviones de 5 estrellas. Soy el ministro del Evangelio. Pues tu jefe entró en un burro. A ver si vas pillando un poco la onda. Te enteras un poquito, porque se te ha subido un poco el santo al cielo. Es que yo soy ujier de la iglesia. Lo dice aquí. Ujier, ¿sabes leer? Pues yo soy el pastor. ¿Qué nos hemos perdido, queridos? Y ya no te digo los que dicen, yo soy levita. Pues estás todo el día levitando. Yo solo canto, soy levita. Pues tu jefe lavó los pies llenos de polvo y entró en un burro. ¿Qué nos hemos perdido? ¿En qué momento perdimos de vida esto? ¿Sabes? El Rey de Reyes y el Señor de Señores, montando en un pollino, caminando hacia la muerte, por ti y por mí. ¡Wow! Si esto no nos derrite, yo creo que ni el fuego, eso que ponen los chinos en los bufés de chocolate. Si esto no te derrite, no sé qué nos va a derritir, ni un soplete. El Hijo de Dios muriendo por ti y por mí. El que debería ser honrado como rey, debería tener más honores, como hablábamos el viernes, más honores que César. César era un niño de pecho a su lado. César contestaba naciones, este conquistaba reinos. Levantaba muertos, algo que César ni se planteaba. Sanaba leprosos, echaba fuera demonios. Libertaba a la gente. César ni de lejos. Y llegaba montado, yo no sé, pero he visto las pelis, ¿no? Sobre todo esas que ponen ahora en Semana Santa, que a ver si las cambian, porque siempre ponen las mismas, ¿no? Ahí con el caballo blanco, ¿no? Y ¿verdad? Ha llegado el César, ¿no? Y todo el mundo, ave César, los que van a morir te saludan. Qué cruel era el tipo este, ¿no? A mí nunca eso es así, hombre, Juanjo, el que va a morir te saluda, déjate de reír, ¿eh? No quiero que te mueras, por lo menos tan pronto, ¿no? Y el que debería recibir el honor, entrando, montado en un asno. Mira, yo quiero que pienses, ponte en pie en esta mañana, vamos a terminar orando. Daniela, por favor, se puede subir. Yo quiero que, antes de salir de aquí, quiero que antes de salir de aquí, pienses un momento en Jesús. Piensa en Él. Piensa en Jesús. En su muerte en la cruz. Piensa en sus clavos. Piensa en el dolor que este hombre tuvo que sentir. Y recuerda algo. En esas mismas manos está tu vida. En esas mismas manos está tu enfermedad. En esas mismas manos está tu dolor. En esas mismas manos está tu preocupación. Ese Jesús
creador del universo, que quiso comprender nuestro dolor y quiso caminar entre nosotros. La Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y no hay ninguna razón para dudar que Jesús está caminando por este lugar en esta mañana. Y en esas mismas marcas, en ese mismo dolor, en esas mismas manos, Él quiso caminar y Él entiende nuestra situación. En esas marcas son las marcas de tu dolor. Esas marcas son las marcas de tu enfermedad. Esas marcas son las marcas de tu pecado. ¿Y sabes qué? En esa sangre está nuestra victoria. En esa sangre está nuestra victoria. Y recuerda, cada vez que cantes ese canto que dice la victoria está en Jesús, nuestra bandera, recuerda que en esa cruz, recuerda que en esa sangre está nuestra victoria. Cada vez que miras tu enfermedad, recuerda que esa enfermedad fue llevada. Él murió por nuestras enfermedades. Él murió por nuestros pecados. Y quiera Dios que salgamos de aquí esta mañana teniendo una imagen más clara, como yo he puesto el título a esta predicación, simplemente Jesús. Y tengamos una imagen más clara de quién fue Jesús, de qué hizo Jesús y lo más importante, por qué murió Jesús. Y en todos los años que llevo estudiando la palabra de Dios, solamente encuentro una razón viable para entender la muerte de Jesús. ¿Sabes por qué? Jesús murió por amor. No hay otra razón. Simplemente murió por amor. Nada más. No puede explicar lo que Él hizo si no entendemos el amor de Dios. Y lo más importante, Él sigue abriendo. Yo no sé si tú has aceptado a Jesús o no, pero si no lo has hecho, me gustaría que repitieras conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por tu resurrección. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Y ahora pido que tu Espíritu Santo entre en mi corazón y me dé la autoridad para distinguir entre el bien y el mal. Ven a mi vida, Señor Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que nos sumergimos en ella, cada vez que intentamos acercarnos más a tu nombre, simplemente tu nombre es hermoso. Simplemente tu nombre es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Nadie dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Tú no viniste a discutir, tú viniste a establecer. Tú no viniste a marcar un camino, tú viniste a ser el único camino. Señor, que tu gracia descienda sobre este lugar. Señor, sabemos que tú nos consuelas porque tú te has sentido triste. Sabemos que puedes entender nuestro dolor porque a ti te hicieron sufrir. Gracias, Señor,
porque a pesar de ser un Dios divino, también fuiste un Dios humano, un hombre que tomó nuestra humanidad y que vivió como nosotros vivimos, y por eso podemos entender que tú nos entiendes. Gracias porque no eres un Dios impersonal, no eres un Dios que mira por encima del hombro. Eres un Dios que te rodea de prostitutas, de mendigos, de leprosos, de enfermos, de gente deprimida. Eres un Dios que todavía sigues haciendo tus mejores obras. Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas de quién eres y qué hiciste. Y cuando volvamos a pensar, o cuando el diablo venga con pensamientos de que no servimos, de que no vamos a llegar a ningún lugar, de que no tenemos ningún propósito, podamos decirle: eso serás tú, tu futuro está escrito y tú irás al lago de fuego, el mío es el cielo. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Espíritu Santo, trae convicción a nuestras vidas y sigue revelándonos cuál fue el precio que tú pagaste por cada uno de nosotros. Que nunca se nos olvide que aquel que merecía honores, lo que recibió fue escupitajos. Lo que recibió fue insultos, simplemente por amor a nosotros. Que nos acerquemos confiadamente a ti, porque tú abriste la puerta para nosotros. Recibe la gloria y la honra en esta mañana y siempre, en el nombre de Jesús.